Señor, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra en tu gracia, no en nuestra bondad, y poder entrar a tu trono de gracia, hallar tu misericordia, y venimos a eso, Señor. Sigue haciendo tu obra en nuestras vidas en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el pasaje del capítulo 17, verso número 1 dice así: Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Bueno, ¿qué está diciendo aquí? La palabra figura es una palabra como un poco como rara, pero lo que está diciendo simplemente es que Dios le va a dar una parábola a Ezequiel para hablarle a través de esa parábola al pueblo. Una parábola, ¿qué es una parábola? Una parábola es una historia ficticia contada para explicar una verdad espiritual. Entonces, a través de una historia ficticia, Dios va a hablar al pueblo. Es una manera muy común en la que hablaba Jesús, ¿verdad? Siempre a través de parábolas. Y había un propósito, para que, dice ahí, para que, si te lo puedo parafrasear, sería, para que los que no creen en Jesús o los que no quieran escuchar, pues entonces, pues no escuchen. Pero para los que realmente tienen el anhelo, van a poder acercarse al Señor, y el Señor, como sus discípulos de Él, vamos a poder escuchar sus explicaciones. Eso lo puedes encontrar en los evangelios, ¿no? El uso de las parábolas, ¿no? Como la parábola del sembrador, por ejemplo, ahí lo explica más detalladamente, pero es eso. Pero creo que es importante entonces decirlo. Esta parábola la va a explicar el Señor Jesucristo, pero es lo mismo. Si tú tienes el anhelo de escuchar la voz de Dios, vas a escuchar la voz de Dios. Si no tienes el interés de escuchar la voz de Dios, pues vas a salir de aquí como diciendo: ah, qué padre estuvo, pero ya, ¿no? Entonces creo que es muy importante disponer nuestros corazones para escuchar la voz del Señor esta noche también. Pero dice entonces el verso 3, la parábola. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros o plumas, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Bueno, la primera parte de esta parábola consiste en lo siguiente. Resulta que le muestra en esa parábola al pueblo de Judá, le está hablando al pueblo de Judá, lo podemos entender en todo el texto. Y de hecho toda esta profecía prácticamente es al pueblo de Judá. Dice: hay una gran águila. Entonces imagínate una gran águila. Las águilas de por sí están muy grandes, pero es una gran águila. Y dice que es de grandes alas y con largas plumas. Y esas plumas son de muchos colores. ¿Ok? Bueno, esto está muy interesante porque era la vestimenta también parecida a los babilonios, ¿no? Los babilonios usaban como telas así de muchos colores. Entonces vamos más adelante a ver la interpretación, pero tiene que ver con eso. Ahora, también dice que vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Qué imágenes también medio extrañas, ¿verdad? Ahora, el Líbano era una ciudad que está al norte de Israel, en la parte de la costa del mar Mediterráneo. Y dice que tomó el cogollo del cedro. En aquella región, así como también en el sur de Turquía, había una gran extensión natural de cedros, de árboles de cedro. Y por eso eran tan famosos, porque exportaban el cedro a todas las naciones. Y de ahí viene la madera del cedro del Líbano, con que se construyó el templo de Salomón. Era precisamente de esta región, entonces era famoso por sus maderas. Ahora, el cogollo del cedro está muy raro. ¿Sabes lo que es un cogollo? ¿No? Me da mucha risa porque luego mi abuelita, creo, decía: a ver, déjame te rasco tu cogollo, ¿no? Y se refiere a tu cabecita, ¿no? Pero habla precisamente como de la copa de los árboles. Es la parte de arriba, ese es el cogollo, ¿no? Del cedro. Ahora, el cedro es un árbol muy altote, ¿no? Un árbol de cedro puede medir hasta 40 metros. Entonces, está hablando de estos árboles y una copa muy amplia realmente. Entonces, va a tomar
este cogollo, esta copa de este árbol, esta águila, esta gran águila. ¿Okay? Ahora dice en el verso número 4, arrancó el principal de sus renuevos, o está hablando de sus brotes, el principal de sus brotes lo va a arrancar y lo va a llevar a una tierra de mercaderes y lo va a poner en una ciudad de comerciantes. Está rara la imagen, ¿verdad? Ahorita lo vamos a explicar. Y en el verso 5, y dice que tomó también de la simiente de la tierra. Está hablando precisamente de brotes nuevos de la tierra, va a tomar de ahí, incluso puede también referirse de semillas de la tierra, semillas de este árbol de cedro, las va a tomar y las va a poner en un campo bueno para sembrar y lo va a plantar ahí en ese campo que está junto a aguas abundantes y la va a hacer crecer como un sauce, ¿no? También habla de un crecimiento muy importante. Ajá. Y dice que estas pequeñas semillitas o esta pequeña simiente que sembró ahí, dice que brotó y también produjo una vid de mucho ramaje. O sea, una vid ahora pasa a una imagen de un viñedo. Ajá. Dice que produjo una vid, pero dice que esta vid era de mucho ramaje. Entonces es una vid muy como próspera, abundante. Ajá. Y dice aquí que era de poca altura. Está muy interesante, porque mientras el cedro es un árbol muy alto, la vid es un arbolito muy chaparrito. ¿Conoces los viñedos? ¿Has ido? Sí, bueno, si a lo mejor los has visto por YouTube o has ido a algún viñedo, te das cuenta que son no muy altos, ¿no? Y habla de su altura, ¿no? En comparación de un cedro, no, pues no tiene nada que ver, ¿no? O sea, si yo fuera un viñedo y estuviera junto a un amigo muy altote, sería una tremenda humillada, ¿no? Si me explico. Bueno, si no, pues bueno, es que no me conoces físicamente. Pero sí, ¿no? La altura sí es como, wow, o sea, qué humillación de una cosa de 40 metros a un arbolito de 1 metro, 1,20 m, o sea, estamos hablando que es así. Pero bueno, y dice aquí que sus ramas miraban al águila, o sea, las ramas de la vid miraban al águila, a la gran águila, ¿ok? Y sus raíces se extendían hacia el águila. Sus ramas se extendían hacia el águila, y sus raíces estaban echadas profundas en la tierra, es lo que dice. Estamos hablando de esta vid. Ajá. Y también dice que la vid arrojó sarmientos y echó mugrones, o sea, retoños. O sea, era una vid fructífera, ¿vale? Bueno, y ahora vamos al verso número 7. Dice, había también otra gran águila. Entonces, mientras está pasando esto con esta águila, ¿no? Ahora va a irse con otra gran águila. Y dice, de grandes alas y de muchas plumas. Y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese frutos y para que fuese vid robusta. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, resulta que la primer gran águila, ¿verdad? ¿Te acuerdas que llevó esta copa de este gran cedro a otro lugar? Y también ahí se llevó unas semillas a otro lugar y estas semillas produjeron una vid muy fructífera y todos estaban viendo a primera águila. Bueno, pues esta segunda águila resulta que se paró ahí, ¿no? Estaba cerca de esta vid y esta vid, en vez de estar viendo ahora a la primer gran águila, voltea para ver a la segunda gran águila. Esa es la imagen que está poniendo acá. Y dice que esta vid juntó cerca de ella sus raíces. O sea, las raíces de esta vid se empezaron a dirigir hacia la segunda águila. Es lo que está mostrando. Y también dice que extendió hacia ella sus ramas. Es como cuando pones una macetita que es de sol, la pones en una ventana dentro de tu casa. ¿Te has fijado lo que pasa, no? Empieza a voltearse hacia el sol como los girasoles, ¿no? Y porque buscan la luz. Entonces, de alguna manera está pasando algo así con esta gran águila. La vid está volteando sus raíces y sus hojas hacia esta segunda águila. Bueno, y dice, ¿para qué? Para ser regada por ella por los surcos de su plantío. Ajá. Está tratando de beneficiarse y sacar aguas de esta segunda águila. Muy interesante. Ahora también dice que en un buen campo, junto a muchas aguas fue plantada. ¿Qué está diciendo? No es que esta vid no tuviera aguas, o no tuviera una buena tierra. No,
tenía buenas aguas, tenía una buena tierra y estaba muy bien plantada, pero a pesar de eso decidió deliberadamente jalar para donde estaba la segunda águila. Ajá. Bueno, entonces en el verso 9 viene un juicio. Dice, diles, así ha dicho Jehová el Señor, será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder, ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y he aquí está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque, en los surcos de su verdor se secará. Entonces habla de que esta segunda opción no era muy buena que digamos, sino que más bien esto iba a significar la destrucción de esta vida. Bueno, hasta aquí tú y yo se quedaríamos así como, ¿qué querrá decir? ¿No? Y entonces viene la explicación de Dios en el verso 11. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Ok, está interesante. ¿Por qué? Para empezar, me habla de que el pueblo al cual se está dirigiendo Dios es un pueblo sin entendimiento. No es capaz de poder entender la voz de Dios. ¿Por qué? Porque son rebeldes. Es simplemente por eso. Y yo creo que es algo que luego pasa en nuestras propias vidas, ¿no? Que cuando tantito te empiezas a separar de Dios, empiezas a ser una persona sin entendimiento. Así sucede. Te alejas de la palabra, te alejas de Dios, de seguir a Jesús, de escuchar su voz, de su boca y sus instrucciones y todo eso, y de pronto ya no entiendes nada, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo con Judá. Se volvió una casa rebelde. ¿Te acuerdas que hemos hablado de esa imagen anteriormente? Que era una casa para Cristo, digamos así. Y entonces en vez de dejar que Cristo gobernara sobre la casa, se rebeló y quisieron tomar la casa. No te damos la llave de nuestra casa, queremos nosotros gobernar sobre ella, ¿no? Entonces se volvieron rebeldes a Dios. Habla de nosotros cuando no queremos que Dios gobierne nuestras vidas. Pero igual también Judá se volvió una casa rebelde. Y nada más como para que vayamos conectando las imágenes, Judá es el cedro. ¿Qué? Judá es este cedro grande plantado ahí. Pero le pregunta a Judá, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Órale, nos ganamos un punto. Yeah, yo soy Mario, aparte entonces como... Muy bien, bueno, ok. Dice, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Entonces, la primera explicación que da Jesús aquí es que he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén. Está poniendo una primera imagen. Esta gran águila de la que habla el verso número 3, ¿quién es? El rey de Babilonia. Ajá. Y este rey de Babilonia vino a Jerusalén. Entonces significa que el cedro, que el Líbano del que está hablando aquí es Jerusalén. Y el cedro es Judá. ¿Se entiende? Ajá. Entonces es muy, muy, muy clarita la imagen que pone aquí. Y ahora, y dice aquí que vino ahí y tomó a su rey, o sea, el cogollo. ¿Sabes quién es el cogollo? Pues es el que gobierna sobre Jerusalén en esa época. En esa época era nada menos y nada más que el rey Joaquín. Se está refiriendo a un rey que gobernó en la tierra de Judá antes de su gran destrucción. De hecho, ya en los cautiverios había un rey llamado Joaquín. Este rey era un líder importante, era la cabeza del cedro de Judá, era el rey de Judá, ¿no? Dice que tomó a su rey y a sus príncipes. Ahora, está muy interesante porque también ahí en el verso número 4 dice que arrancó el principal de sus renuevos. Habla de los principales, de los gobernantes o dirigentes de Judá. Junto con Joaquín se llevó a los líderes de Judá. Y dentro de ellos, ¿saben quién estaba? Daniel, el travieso. No, ese no es el travieso, es el Daniel, el obediente, ¿verdad? El que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿verdad? Y sus amigos, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llamaban? Ananías, Azarías y Misael, ¿verdad? ¿Así era? Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, esos, es que siempre me los aprendo en caldeo. Pero ellos, y así habían varias personas que se llevaron junto con Joaquín. Los principales. ¿Y a dónde se los llevaron? A Babilonia.
Entonces, cuando habla ahí en el verso número 4, que es tierra de mercaderes y ciudad de comerciantes, habla de Babilonia, precisamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, dice que tomó también a uno de los de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se lo llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase a fin de que, guardando el pacto, permaneciese en pie. ¿De qué está hablando? Dice que aparte de llevarse Joaquín, dice que hizo este rey de Babilonia el pacto con uno. ¿Para qué? Le hizo guardar un juramento, dice que lo puso para que el reino de Judá fuese abatido y no se levantase. ¿Quién es esta persona de la que está hablando? Bueno, por allá en Segundo de Reyes encuentras también la aparición de un hombre llamado Sedequías. Y ese hombre Sedequías, que hablamos mucho por cierto de él en Jeremías, Sedequías también fue puesto como rey. Después de que el rey de Babilonia, que es Nabucodonosor, se llevó a Joaquín, a Daniel y a sus amiguitos, puso como rey a este hombre Matanías, que es Sedequías, para gobernar Judá. Eso es lo que hizo. Y digamos así como que fue una táctica bien hábil políticamente hablando, porque no se podía rebelar. ¿Por qué? Porque si se rebelaba, hey, tienes un montón de hermanos que se los llevó tu enemigo cautivos a Babilonia y quién sabe qué les vayan a hacer. Y aparte, todavía hay ciudadanos allí en Judá. Entonces, si te rebelas es prácticamente hacerte harakiri. O sea, estás poniendo en riesgo tu propia nación. Entonces, no podía ser desleal este hombre Sedequías, sino que tenía que guardar ese pacto que hizo con este rey Nabucodonosor. ¿Se entiende? Ajá. Bueno, espero que sí. Y dice aquí que ¿qué pasó en el verso número 15? Pero se rebeló. Por cierto, este Sedequías es la vid de la que está hablando en el verso número 6. Dice que brotó una vid. Ese hombre es Sedequías. Está hablando de ese hombre. Y también allá adelantito, en el verso 5, dice que cuando tomó de la simiente de la tierra y la puso en un campo, habla de Sedequías y sus descendientes, ¿ok? Y en el verso 6 habla de esta vid como Sedequías. Entonces, regresando al verso número 15, dice que esta vid, que es Sedequías, se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto. Entonces, ¿qué pasó con Sedequías? Al principio estaba sometido, era como una pequeña vid, en comparación con un cedro era muy pequeñito, ¿no? Tenía un gobierno muy pequeñito y su descendencia muy pequeñita, y me llama mucho la atención que era de baja estatura, porque al principio de su reinado era un hombre sumiso a Nabucodonosor, que tenía que estar obligado a obedecer a Nabucodonosor y obedecer ese pacto. Pero después, en el verso número 15, este rey Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor. Digamos así, se enorgulleció contra él. Se levantó contra Nabucodonosor. Contra el águila, pues. Y dice que enviando embajadores a Egipto para que se le diese caballos y mucha gente. ¿De qué está hablando? Pues sí, ahí en la historia, resulta que puedes leer esto en Crónicas, segundo de Crónicas 36 y en segundo de Reyes 24 y 25, ves toda la historia. Pero resulta que sí, Sedequías al principio se sometió a Nabucodonosor con un pacto, pero después que comenzó su reinado, se enorgulleció, pensó que podía vencerlo, porque no entendía que era puesto este castigo de parte de Dios. Y entonces empezó a atacarlo porque se alió con el rey de Egipto. Más adelante incluso lo aclara en el verso 17, que es el faraón. Y específicamente se llama Orfa, faraón, que empezó a reinar en el 588 a.C. Pero bueno, se alió con Faraón, se creyó muy poderoso y se rebeló en contra de Nabucodonosor. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Sí? Ok, entonces la vid, ¿quién es? Sedequías. Y las semillitas, los descendientes de Sedequías. ¿Ok? Es eso. Okay, muy bien. Y se rebelaron contra la gran águila que es Nabucodonosor. La primera gran águila. Bueno, entonces aquí habla de que con caballos y mucha gente. O sea, le pidió muchos caballos y pues guerreros. Eso es lo que hizo. Ahora, eso de caballos y mucha gente es lo que en el verso número 3 y también lo que en el verso número 7 lo dice como grandes alas y plumas grandes. Se refiere a los caballos y a la gente.
y pregunta a Dios a través de Ezequiel lo siguiente en el verso 15. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Ok, ¿qué está diciendo aquí? Es un juicio en contra de Sedequías y sus descendientes. Pero específicamente sobre esta vid que es Sedequías. Y lo que está diciendo es, ¿sabes? Esto no es algo que sea bueno. Esto es algo que más bien habla de rebeldía, de levantamiento. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, porque ya de entrada los israelitas en la ley tenían un mandamiento. Y ese mandamiento era precisamente a obedecer sus juramentos. O sea, si tú jurabas algo, pues tenías que cumplirlo. De hecho, están los 10 mandamientos, ¿no? No me acuerdo bien, pero creo que sí, ¿o no? Sí, va. Bueno, pero el punto es que es un mandamiento importante, hasta en el Nuevo Testamento incluso mucho más todavía. Pero por esa razón, pues no podían deshacer un pacto. O sea, si habían hecho una promesa, tenían que cumplirla. Entonces, al no hacerlo, estaban rebelándose contra Dios. Pero ahora, además, este castigo de parte de Nabucodonosor era un castigo de parte de Dios. Entonces, al desobedecer, al romper el pacto, estaban rebelándose en contra de Dios. Una cosa como si dijeran, no me vas a hacer esto a mí, Dios, ¿no? A mí esto no lo voy a permitir. Entonces se rebelan contra Dios, algo así. Ahora en la historia, en Jeremías 37 y Jeremías 38, también lo puedes leer, pero el profeta Jeremías exhortó muy fuertemente a Sedequías para no cometer este error. Es como cuando uno se quiere deshacer del trato de Dios y siempre llega el hermanito que te dice, no, bro, no lo hagas, piénsalo 2 veces, acuérdate lo que dice la palabra y demás, ¿no? Pero de repente uno puede tomar estos 2 caminos, es decir, no, pues sí, ¿no? Y soy esta vid de baja estatura y sí, me someto, Señor. Pero uno puede ser este gran cedro y decir, no, a mí nadie me va a hacer nada, ¿no? Y no voy a permitir esto, ¿no? Y eso es lo que pasa con estos israelitas. Pero Jeremías exhortó a Sedequías a no levantarse contra Dios, pero pues aquí vemos el acto de rebeldía. No le hizo caso y se enalteció. Y en el verso número 17 habla de eso, de menospreció el pacto. O sea, no le dio el valor, a esa promesa, a ese juramento, como Dios se lo había enseñado en la ley. Qué importante, ¿no? Es apreciar la palabra y darle el valor a cada uno de los mandamientos que Dios nos da, ¿verdad? Bueno, y entonces en el verso 19 empieza una serie de juicios. Y dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza. ¡Qué personal! De pronto pareciera que fue algo contra Nabucodonosor, pero ahí mismo dice Dios, no fue pacto de Nabucodonosor, es mi pacto. Y habla de promesas que Dios había hecho anteriormente a través de los profetas, donde le decía, tú tienes que dejarte llevar cautivo, déjate tratar por Dios. Eso lo podemos ver en Jeremías, vemos una serie bien extensa y lo dijimos un buen de veces. Pero ahí lo aclaramos muy ampliamente, que tenían que someterse al trato de Dios. Entonces lo que está diciendo, pero no le hiciste, menospreciaste mi pacto, no te dejaste tratar por mí. Entonces dice en el verso 20, extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Esto sucedió en la historia. ¿Te acuerdas de Sedequías qué pasó? Lo llevó, al fin de cuentas se quería escapar y cuando se quería escapar lo agarraron, lo encontraron, le sacaron los ojos y se lo llevaron a Babilonia. ¿Te acuerdas? Ese es Sedequías. Entonces sí,
ahí en Babilonia más adelante él murió. Y dice en el 21, y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo Jehová he hablado. Pues sí, junto con él todos sus aliados, su comité de gobernadores y todo esto, se los capturaron también y los mataron. A todos ellos. Entonces fue realmente un cumplimiento esta profecía para sus vidas. Entonces, como te das cuenta, esta profecía que estamos leyendo esta noche habla acerca de, primero de Joaquín, el cogollo, ¿verdad? Pero también habla de esta vid que es Sedequías. Ambos tuvieron diferentes actitudes en cuanto al trato de Dios. La actitud de este hombre Joaquín fue una actitud de sumisión, de humillación, dejarse tratar por el Señor. Ajá. Mientras que la actitud de Sedequías fue una actitud de orgullo, de rebeldía, no me dejo, no te metas conmigo, ¿no? De empezar a desobedecer y etc. No se sometió al trato de Dios. Y en el verso 22 vamos a ver los efectos, ¿no? Para Sedequías fue quedarse ciego y morir. ¿Y qué va a pasar con el cogollito? Nuestro querido cogollo. Verso 22. Así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo, está hablando de Joaquín, de aquel alto cedro, y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto, y será magnífico cedro. Y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán, y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho, y lo haré. O sea, al final lo que habla es del fin de este hombre que se humilló. Vemos que en la historia Joaquín sí se rebeló, porque si tú ves la historia de Segunda de Reyes, Joaquín sí fue un hombre que al principio se rebeló, pero Dios se lo llevó cautivo, pero cuando fue llevado cautivo, Joaquín soltó las armas. O sea, lo que dijo es, ahí muere. Ya me di cuenta que esto va en serio, ahí muere. Y sabes, me encanta porque de él profetiza algo en el futuro. Dice, de él, así como se humilló yo voy a hacer una cosa con su vida. ¿Qué voy a hacer? Dice, lo voy a plantar en el monte alto. De hecho dice ahí, voy a cortar de él un tallo y también lo voy a plantar. ¿Y sabes de qué habla este tallo? En Isaías 11:1 habla acerca de un brote reverdeciente. Chécate en Isaías, verso número 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, etcétera, etcétera. Vamos a leer todo el capítulo de Isaías, pero ¿a qué se refiere esto? Esta vara se refiere a Jesús. Es el Mesías. Lo que está diciendo el profeta Ezequiel es, así como se humilló, por haberse humillado voy a hacer una gran obra a través de su vida. A través de la descendencia de este rey Joaquín, voy a hacer venir al Mesías, el cual va a ser así, nacido también del tronco, o sea, es de la familia de Judá. Y así se le conoce a Jesús, el león de la tribu de Judá. Es descendiente de Judá, de la familia de Judá y de Joaquín. Y es ¿por qué? Por la obediencia y lealtad que tuvo Joaquín. Sí es cierto que al principio se portó mal,
pero después se humilló. Y por su humillación, Dios lo usó. Y es esta vara que nace del tronco de Isaí. Bueno, y al final dice que para que sepan todos, ¿qué cosa? Que él al árbol sublime, ¿qué hace? Lo abate. Y dice ahí, y levantó al árbol bajo. ¿Te das cuenta? Es lo que dice Santiago. Al orgulloso lo abate, pero al humilde lo exalta. Y ahí, dice ahí también, incluso dice, hice secar el árbol verde, pero hice reverdecer el árbol seco. Qué impresionante estas imágenes que está diciendo el Señor. Ahora, ¿qué tenemos para nosotros esta noche? Ya para terminar, ¿verdad, querida familia? Creo que a través de esta parábola, de estos dos ejemplos, podemos entender que varias cosas. Número uno, nos parecemos a los judíos en un sentido, en que somos pecadores, familia. Tanto ellos pecaron y no obedecieron al Señor y se portaron muy mal y por eso fueron llevados cautivos. Familia, todos nosotros somos pecadores. Es imposible evadir nuestra condición de pecado. Hemos nacido de Adán y en Adán todos pecamos. Y hemos heredado su naturaleza pecaminosa. Y es la triste realidad. Somos pecadores. No podemos hacer nosotros mismos por nuestras fuerzas nada al respecto, ¿verdad? Pero lo que sí vemos es que a pesar de nuestro pecado, Dios va a tratar con nosotros para limpiarnos y para hacer una obra distinta en nuestras vidas. Y, ¿sabes? Así como disciplinó tanto a Joaquín como también a Sedequías y a todo el pueblo de Judá, también a nosotros nos corrige el Señor, ¿verdad? Pero ahora, creo que también vemos lo siguiente. Hay una manera de responder ante las disciplinas o los, digamos así, castigos, pero no en el mal sentido para condenación, sino como creyentes en el Señor, que somos cristianos. Nos castiga, pero no para condenarnos, sino para corregirnos, para vivir como hijos amados. Dice que el que ama corrige, dice Hebreos, ¿verdad? Podemos tomar la actitud de ser rebeldes como Sedequías, o podemos tomar la actitud de humildad de Joaquín. La pregunta es, ¿cómo responder? ¿Cómo debo responder ante las disciplinas, las llamadas de atención, las correcciones de Dios? Cuando Dios nos corrige, familia, no te vayas al extremo enfermizo y del diablo que te sugiere, que es quitarte tu salvación. Cuando Dios nos corrige no es para condenarnos. En Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo vimos el domingo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, cuando tu papá amado, como su hijo en Cristo, te corrige, no es para enviarte al infierno. Yo creo que ahí entonces baja uno la guardia mucho, porque de repente cuando escuchas a alguien que te corrige o que te dice algo, oye, discúlpame, es que creo que eso está mal, tú es como, híjole, es un legalista, ¿no? Es que me está condenando. Pero no, familia, en verdad, cuando Dios corrige no es eso. Simplemente que, pues como todo árbol necesita ser podadito a veces. Necesitamos limpiarnos de ciertas cosas y nuestro papá es bueno porque al hacerlo va a crear más fruto. Pero es necesario entenderlo entonces a la luz de la gracia. La corrección es para algo bueno en nuestras vidas. La corrección es para crecer. La corrección es para sanar. Es para ser limpiados de aquello que está mal en nuestras vidas. Entonces no le tengamos miedo a eso y tampoco le tengamos prejuicio ni le pongamos así la defensa del Señor cuando nos quiere corregir. Porque es por amor, ¿vale? En primer lugar eso. Ahora, la otra cosa que te quiero decir es que si nos corrige, este pasaje nos enseña, humillémonos. Y es algo que todos tenemos que ver como algo bueno. Al principio cuando tú dices, híjole, no, si me está para una humillada se siente feo, ¿verdad? Porque ¿a quién le gusta ser abatido? ¿A quién le gusta, para empezar, sentirse tan mal por lo que uno ha hecho? Eso es algo normal. No es cómodo, no es bonito experimentar ese tiempo de humillación o de disciplina, ¿verdad? Cuando alguien
pues cuando alguien te da una varita celestial, ¿verdad? No es algo como grato, ¿verdad? Es difícil. Y créeme que todos pasamos por eso. No hay uno que sea hijo de Dios que pueda decir yo no he pasado por eso, ¿verdad? Es duro, pero ¿sabes? Es como cuando nos da nuestro papá nuestra corrección, es como, pues está bien, Señor, ¿no? Sí me duele, se siente incómodo, pero es para mi bien y me humillo y me someto, ¿vale? Porque no es ante el hombre, delante de quien nos humillamos, sino delante de Dios. Dios ocupa instrumentos humanos para corregirnos, pero no son los hombres. Es Dios el que está tratando con nosotros realmente. Y la idea es, ok, si te está tratando, entonces es como, va, Señor, va. Joaquín se dejó, o sea, sí la regó Joaquín, pero se dejó. Y es como tú y como yo, pues sí, la regamos, pero el chiste es, no es si la riego o no la riego, es si me humillo, ¿no? Y le des, humíllate. Yo sé, no es que sea yo profeta o vea tu corazón a todos los que están aquí, ¿no? Pero sí sé que con todos nosotros, a la luz de la palabra, está tratando cosas. En esas áreas en donde está tratando con nosotros, familia, deja que el Señor trate con tu vida. Humíllate ante el Señor. No es la persona. Ese instrumento es un instrumento humano, pero es Dios el que lo está usando para ayudarte, para bendecirte, para cambiar tu corazón, cambiar tu vida. Entonces, dale chance al Señor. Seamos como Joaquines aquí en la Biblia, ¿verdad? Y reconozcámoslo, familia. Vamos a fallar. Por eso te decía, somos Joaquines, porque de repente es como, yo no, si yo no he hecho nada malo. Ahora sí que perdóname, pero todos han pecado, ¿no? No hay uno bueno, no hay uno justo, todos fallamos. Pero reconozcamos cuando fallamos. Pero es eso, es por amor que nos corrige el Señor. Y si nos humillamos, ¿qué va a pasar? Tal vez nadie lo ve, porque Joaquín se perdió un rato en los años de la historia, cuando lo metieron ahí al bote. Lo perdimos de la historia hasta cuando acabó Reyes. De repente hacía nota al final del capítulo 25. Por cierto, el rey de Babilonia sacó a Joaquín, lo sentó a su mesa y le dio a comer todos los días de su vida. Y tú dices, no manches, yo pensé que ya lo había olvidado. No, lo sacó y lo exaltó. Familia, hay una gran recompensa de Dios al humillarnos, y a lo mejor nadie lo ve, ¿no? Nadie sabe de nosotros, ya nos perdimos a los ojos de los demás, pero Dios no nos ha perdido de vista y en el momento indicado nos va a exaltar. Y eso te lo digo porque en la disciplina de repente pareciera como, no, pues ya todos se olvidaron de mí, ya nadie me habla, ya nadie me pela, no soy nadie para nadie, y bla, bla, bla. Empezamos a enrollar en nuestro cerebro con un montón de ideas carnales o del diablo, pero la realidad es que Dios siempre nos tiene entre ojos. Dios nunca nos deja de ver en medio de las correcciones, siempre estamos bien cuidaditos. Es como cuando corriges a tus hijos, ¿no? Le das su disciplinilla por ahí, pero de repente es como ya se va, ¿no? Mi papá no me quiere, ¿no? Y ahí se va el rincón y está... El hijo seguramente está pensando, mi papá ya me abandonó, no me ama, soy lo peor y demás. Pero tú estás a lo lejos escuchando así, con dolor en tu corazón, así, ay, mi chavo. Pero sabes dónde estás, sabes qué está haciendo, y andas ahí como echando el ojito. Papá nunca nos va a dejar. Siempre nos cuida. Y siempre se acuerda de nosotros. Pero qué importante es humillarnos, familia. No tengamos un corazón orgulloso, ¿no? Como el de Sedequías, que al contrario de Joaquín dijo, no, conmigo no te metes, ¿no? Y empezamos a romper los mandamientos y a desobedecer así, porque es como, no, ya no te voy a obedecer, ya no te voy a hacer caso, ya no te voy a seguir. Y a veces nos portamos así como niñitos, así, como así, ¿no? Que con tal de hacer nuestro berrinche le decimos a Dios cosas así. Y nos enojamos con Dios y ahí estamos como tal cual Jacob, ¿no? Peleando con Dios, hasta que de pronto ya al final nos muestra el Señor que es mejor estar descoyuntados. Entonces, familia, llevémonos a casa esta reflexión. ¿Sabes? Dios nos ama. Es necesario ser corregidos.
Dios exalta al humilde y es por amor. ¿Te parece si oramos para terminar? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en esta noche y te queremos pedir para que tú nos sigas transformando a la luz de estas cosas y perdónanos por tantas veces que luego en vez de estar queriendo escucharte y humillarnos, más bien estamos haciendo todo lo contrario, orgullosos, no queremos humillarnos, estamos resistiendo tu obra en nuestras vidas, no dejamos que nos trates y demás. Por favor, perdónanos, papito lindo, porque a fin de cuentas reconocemos que entre todo es por nuestro bien. Y gracias por volver a enfocarnos y gracias por hablarnos al corazón otra vez. Y te pedimos, por favor, eso, que nuestro corazón está en otra vez humillarnos, en obedecer tu palabra, en conocerte más y más. Y Señor, también confiamos que a tu tiempo tú vas a hacer una obra a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.